Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Equipos Históricos. Esta vez nos vamos a meter con la España ultra ganadora entre el año 2008 y 2012, por supuesto, para empezar a desandar este camino de, bueno, uno de los equipos que han marcado la historia, sobre todo del fútbol moderno. Lo tenemos al querido Nacho de Tito. ¿Cómo está, Nachito? ¿Qué hace Dani? ¿Todo bien? Muy bien, con ganas de arrancar este repaso de un equipo que, vos sabés, yo lo llevo profundamente en mi corazón, es el fútbol que más me representa. No, no, pero sí con mucho respeto por un equipo que realmente, bueno, ha tenido momentos de fútbol extraordinario y que ha marcado un triplete que será muy difícil de repetir, muy difícil de igualar. 2 euros consecutivas, el Mundial en el medio y bueno, eh, varias cositas en el medio, ¿no? En el antes, en el después, en el durante, cambio de entrenador, cambio de mandato, cómo los equipos españoles también se sumaron a esta moda de ganar tan fuertemente junto con la selección. Bueno, algo que no era tan habitual, que demostró y mostró una época dorada, no solo del fútbol de la selección española, sino del fútbol español en general, ¿no? Y Sí. me parecía que era bueno darle una entrada para ver cómo venía esta selección española en la previa de ganar este campeonato. Y bueno, a partir de allí, un cambio de mentalidad que, bueno, llega hasta los días que estamos viviendo, porque España sin mirar mucho para atrás, ha sido el último campeón de Europa hace solo unos pocos meses y creo que lo hemos dicho en su momento, pero vale la pena repetirlo, probablemente haya sido el mejor campeón de Europa de todos los tiempos, el último que pasó, Sí, porque una verdadera máquina. Así que, así es. nada, meternos de lleno en desandar todo este camino. Así que nada, Nacho, te escuchamos y nos metemos ahí. Bien, para dar un pequeño detalle de lo que vos decías también, de lo que se transformó en una selección ganadora, de repente una España que nosotros no conocíamos como ganadora hasta hace 20 años. Recordemos que Jesús Navas estuvo en las tres conquistas y también estuvo en la última. Jesús Navas que justo el otro día jugó su último partido como en la cancha de Sevilla. Fue parte de las 2 euros y el Mundial y también fue parte de esta última euro que ganó España. Así que yo creo que Sí, sin sí. miedo a equivocarme, sin estar mirando nada en este momento, creo que es el jugador más ganador en la historia de España, porque tiene 4 títulos internacionales. Es Benjamin Button. Es Benjamin Es- Button, se retiró, sí, creo que sí, tiene sí. 41 años ahora, o 40 años, Jesús Sí, Navas, sí. que fue pieza importantísima del gol de Iniesta en el Mundial 2010. Fue él quien arranca la carrera desde casi el borde del área de España, arrastrando jugadores holandeses, y después le termina dando también el pase a Fernando Torres antes del fallido pase Iniesta para que reciba Fábregas. Eh, pero bueno, volviendo a lo que era España hasta ese momento, vamos a hablar como siempre primero de la primera Euro, ¿no? De la de 2008, pero a todo esto había un contexto, ¿no? Como bien dijo Dani hace un rato, en el medio de todo este proceso de España hubo un cambio de entrenador y el primer entrenador que vamos a ver es el histórico, ya fallecido Luis Aragonés. Luis Aragonés, leyenda total y absoluta del Atlético de Madrid. Para darles una idea, la longevidad de Luis Aragonés fue el técnico con el que el Atlético de Madrid, subcampeón de Europa, fue campeón de la Intercontinental en 1974 y también fue técnico que lo ascendió a Primera División en 2002. Para que se den una idea de la longevidad de este muchacho de Luis Aragonés, que también ganó 2 Copas del Rey y una Liga de España con el Atlético de Madrid. eh, y hasta hace muy poco era el técnico con más partidos dirigidos a la historia del Atlético de Madrid, con 612, fue pasado, creo que la temporada pasada o hace 2 temporadas por el Cholo Simeone, lógicamente, que ya lleva 11 años al frente del Atlético de Madrid, una verdadera locura, Increíble. siempre dejándolo del cuarto puesto para arriba, generalmente del tercero para arriba, solo una vez salió cuarto, una locura. Pero bueno, este es Luis Aragonés, este era el técnico que venía a dirigir el Mundial 2006 y agarraba, yendo más para atrás todavía, a una España en 2004 que había hecho sapo total en la Euro, justamente la Euro en Portugal. Compartió grupo con los dos finalistas, compartió grupo con Portugal y con Grecia, una España que se fue en primera ronda, eh, perdiendo la última fecha contra Portugal cuando le alcanzaba con un empate para pasar a los cuartos de final. En esa época todavía no había octavos de final, como si hubo en las últimas 3 euros, había cuartos de final, España no logró pasar, eran 4 grupos de 4, quedó tercero en su grupo, por goles a favor, porque terminó empatado con Grecia en puntos y empatados en el partido entre sí, pero Grecia terminó con 4 goles a favor y España con 2, con lo cual los griegos fueron los que finalmente pasaron a cuarto final sorpresivamente y terminaron levantando la copa apenas 2 semanas después en un viaje de auténtica locura para los griegos. La Eh, copa más loca de la historia.
la copa más loca de la historia, una Grecia que parecía que se iba en primera ronda y terminó llevándose la copa, definiendo justamente frente a su compañero de grupo Portugal, en Portugal, y ganando 1-0 con el famoso gol de Caristeas de cabeza tras un córner en el que el arquero de Portugal, la verdad, se vio muy mal a buscarla a cualquier lado. Me hizo acordar a varios arqueros de San Lorenzo Esa, últimamente. esa Copa de Portugal, yo siempre tengo una teoría, viste que en el fútbol se revancha, viste, y yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de revancha, a menos que, por ejemplo, por decir un ejemplo que todo el mundo va a recordar, eh, Liverpool-Milan, con la final esa que todo el mundo recuerda, y a los 2 años Milan le ganó al Liverpool. Bueno, casi los mismos planteles, pasó solamente 2 años, bueno, eso es una revancha, perfecto. Bueno, a ver, la última no tapa la anterior, pero sí puede decir, bueno, listo, mira, es una deuda saldada. Cuando Cristiano ganó la Copa de Europa de Naciones, todos decían, no, la revancha para Cristiano, nada. A ver, fue espectacular que la haya ganado, era imposible casi ganarla con Portugal, todo, pero nadie te devuelve la que perdiste de local. La que perdiste de Y local con estaba Grecia. hecha para vos, claro. Estaba hecha para vos y te quedó Grecia en la final. O sea, si vos te decían en la previa, mira, vas a llegar a la final de la Euro como local, Portugal, que también tenía una gran generación de jugadores en ese momento, Sí. bueno, perfecto. ¿Quién pensaba que te iba a tocar en aquel momento? Y Alemania, Italia, Italia, Francia, alguno de España, esos. Inglaterra, qué sé yo, alguno de esos. No, te tocó Grecia y te terminó ganando. Es terrible. Bueno, por eso no tenía que ver con este podcast específicamente, pero nada, a veces el concepto de revancha en el fútbol queda chiquito. Sí. El concepto, el 2004 la Eurocopa estaba para que sea la final Portugal-Francia, y ahí sí la ganaba Francia, hubiese sido una revancha lo de la 2016. Pero bueno, Grecia termina eliminando a Francia, Grecia después termina cargándose también a República Checa y termina llegando a la final donde se carga a Portugal. Pero el camino, yo creo que uno cuando lo veía de antemano, habiendo quedado fuera España y todo, uno decía, bueno, de un lado tiene que llegar o Portugal e Inglaterra y del otro lado va a llegar Francia. Bueno, Sí, terminó sí. siendo griegos y portugueses, terminó llevándosela a Portugal, pero bueno, volviendo a lo que nos trae, a la que nos trae el tema, España se va en primera ronda, y llega finalmente para darle una mano a la selección el viejo y querido Luis Aragonés. Luis Aragonés arranca con un juego que trata de ser bastante vistoso, que trata de usar el tiki-taka, todo pensando en llegar al Mundial del 2006, donde España llega en un repechaje. España no clasifica directo, generalmente en la Eurocopa los dos primeros de cada grupo de eliminatoria llegan a la Euro, el Mundial generalmente es el primero y el segundo va a una repesca. Bueno, este fue el caso de España, que termina clasificando segundo. Es más, los primeros dos partidos de la eliminatoria, si no me equivoco, los pierde. Entonces al principio estaba hasta complicado para llegar al repechaje, después termina ganando los últimos 6 partidos y termina clasificando al repechaje para ganarle, creo que es Eslovaquia, si no me equivoco, y Eslovaquia. meterse en el Mundial 2006. Sí, le pegó Eh, una paliza. Una Le pegó un paliza a baile. Eslovaquia. Me acuerdo que fue un Sí, baile, no me acuerdo si era Eslovaquia o Eslovenia, pero me acuerdo que fue una sí, paliza sí. total. Eh, pero bueno, llega al Mundial 2006 con, obviamente, todavía como estandarte, Raúl, el ángel de Madrid, el delantero todavía en ese momento récord del Real Madrid, para hacer un Mundial 2006 en el que se esperaba que España pueda romper la barrera de los cuartos de final, ¿no? Recordemos que hacía mucho tiempo España no pasaba ningún cuarto de final de ninguna competición, ¿no? Tampoco le pasaba en la Euro. Y el primer guiño del destino es un grupo bastante accesible con Túnez, Arabia Saudita y Ucrania, en el que uno esperaba ya que España avance. Bueno, y España no solamente avanza, sino que los pasa por encima. Los pasa por encima a todos. Pero, Dani, creo que querías mostrarme algo. Hay Querías algo mostrarme que, algo previo al Mundial. Previo al Mundial. hay algo que es fundamental para entender el clima de esa selección en la previa del Mundial de Alemania. Una selección que, sin lugar a dudas, era una de las candidatas. No vamos a decir que la candidata principal, pero en un segundo pelotón uno lo ponía hasta España. Tenía jugadores que, bueno, estaban seguramente al nivel de poner un equipo ahí para pelear y para poder dar la sorpresa en el Mundial. Vamos a tocar primero esta sorpresa y después vamos a comentar una más, pero primero vean estas imágenes que son en la previa del Campeonato de Alemania 2006.
queríamos mostrar esto para, primero, mostrar el clima festivo que supuestamente había en la gente, ¿no? Como siempre, España y su prensa amarillista se ponía como candidato, como vamos a buscar la copa y etcétera, etcétera. Después, se veía una cohesión todavía importante entre una de las figuras como Raúl y el entrenador que estaba pegado a él, porque lo veíamos también a Luis Aragonés festejando y saltando con los jugadores. El A por ellos, que después sí fue utilizado por la selección ganadora, arrancó no de buena forma en este 2006 y después, bueno, por suerte lo terminaron transformando 2 años después en una de las canciones que la hinchada española tiene como estandarte de sí, de su fase ganadora total. Pero bueno, arranca pisando mal en este Mundial de Alemania, decía Nacho. Una muy buena primera ronda. Y después, ¿qué pasa, Nacho? Bueno, y después les toca jugar contra supuestamente los viejitos de Francia, ¿no? Una Francia que en el 98 había sido campeón del mundo, en el 2002 había hecho un mundial paupérrimo, en el que se había ido en primera ronda con apenas un punto, y que venía este mundial con edad muy avanzada de sus jugadores, era prácticamente un calco de lo que fue el equipo del 98, pero 8 años más viejo y con un Zidane que ya había anunciado que cuando terminara el mundial se retiraba, sea cual sea el resultado, y que había tenido una fase previa, Francia, pésima, no digo fase previa, no en la primera fase de grupos, sino los amistosos previos al Mundial habían sido un papelón los de Francia, había jugado muy mal, había empatado partidos que tenía que ganar fácilmente, y en la fase de grupos tampoco la tuvo bien, ¿no? Empata con Suiza, empata con Corea del Sur y pasa de grupos simplemente porque le gana a Togo, A una selección que todo. fue de relleno al Mundial, con lo cual Francia termina segunda y España, sorpresivamente, España esperaba enfrentarse en esta instancia a Suiza o Corea del Sur, no la que sea segunda de Francia. Claro, Bueno, le termina tocando la segunda que fue Francia en este caso. sí. Y Algo importante. La prensa española que nombramos la prensa madrilista, ¿no? Porque marca, sí, la prensa sa- madridista. saca, saca ese día, vamos a jubilar a Zidane. Esa es la tapa Sí, del diario. En la previa, o sea, como le había dicho Nacho, Zidane jugaba su último partido en el Mundial, sea cual sea la eliminación de Francia. O Francia campeón en el partido 7, o cuando Francia perdía, Zidane no jugaba más al fútbol. Bueno, en España estaban tan seguros del triunfo que la tapa del diario, el día del partido fue, vamos a jubilar a Zidane. Nada, que siga Nacho con el relato y termine de contarles cómo termina, imagínense. así fue, así no fue. España le ganaba 1-0 a Francia con un gol de David Villa de penal y lo terminó poniendo 3-1. Justamente quien hizo el tercer gol en el 92 fue el viejito Zidane. Zinedine Zidane fue el que le terminó poniendo la frutilla al postre y le clavó los últimos clavos al ataúd español en el Mundial 2006. Una Francia que después, bueno, le dio una cátedra de fútbol a Brasil, eliminándolo, mientras Roberto Carlos se sigue dando los cordones para que Henry haga el gol. Y luego, bueno, terminó ganando en semifinal y metiéndose en la final contra Italia, donde con un arbitraje paupérrimo de Elizondo, Italia le terminó ganando igualmente a Francia en los penales y llevándose el Mundial del 2006. Pero Sí, es volviendo, difícil a veces que tus hijos te ganen en las finales, es difícil. Entonces, bueno, los franceses hicieron un buen mundial. En la final, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Se sufrió, pero la copa se quedó en casa, como corresponde. Pero nada, un momento feliz para que todos lo recordemos. un buen Y mundial, un lindo mundial que casi lindo arruina a mundial, Elizondo. lindo mundial, lindo mundial. A pesar de Elizondo Elizondo. fue a pesar de Elizondo fue un lindo mundial. Es increíble como la prensa acá se recuerda como un arbitraje extraordinario de Elizondo. Un papelón, un Para, papelón. Hace poco vi el mundial, vi el resumen, viste esos resúmenes largos de 3-4 horas del Sí, 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 mundial. sí. Todos los fallos que hizo en la final del mundial son todos equivocados. El penal de Francia no es penal, la expulsión de Zidane no la vio, se la tuvieron que cantar desde afuera cuando no Claro, existía el VAR. claro, No tomó, exactamente. no tomó, no tomó una buena decisión en todo el partido, fue un desastre. Coincido 100%. El penal que le quedó a Materazzi, o sea, que termina siendo penal para Francia, apenas arrancando el juego, Un minuto papelón. 3 4 del partido. Es una cosa increíble, es incobrable en una final del mundo. ¿Sí? A ver, y lo digo No lo desde este toca, lado. no lo Y, toca. y lo digo desde este lado de Argentina, ¿sí? A la prensa, a todos los colegas queridos, amigos, muchos de ellos amigos, vos no podés llorar por el penal de Sensini a Feller, ¿sí? Y después avalar el penal que Elizondo da en esa final. O sea, ponete de acuerdo. O no es Ninguno de los penal dos, nada, ninguno de claro, los o dos no es es penal. penal nada o son penal los dos, porque no hay un término en el medio. Bueno, eso por un lado. Y después, decía Nacho,
Medina Cantalejo, que era el cuarto árbitro, ¿sí? Que no formaba parte de la terna arbitral argentina, es el que avisa por el comunicador, es el que ve el cabezazo de Zidane. Si no, los dos Lyman y Elizondo no lo habían visto y se imaginan ustedes lo que hubiese sido si el final es otro y Zidane termina jugando los 120 minutos, a ver, hacía su gol de penal, termina Francia campeón, un tipo que le mete un cabezazo en el pecho a otro y decís, vos no lo viste, ¿qué estabas haciendo? Final del mundo, ¿no? Lo termina salvando con un proceso que no era legal en ese momento. O sea, el cuarto árbitro no podía incidir en lo que pasaba dentro de la cancha. Bueno, por eso hace la pantomima esa de acercarse al árbitro asistente, como que creo que era Rotalino, que hace como que le dice, sí, mira, yo lo vi, andá y expulsalo. La verdad es que nadie había visto nada y lo salvó el español, que era el cuarto árbitro. Coincidimos, Nacho, el arbitraje no era nada destacable y acá se mostró como, bueno, una gran participación del arbitraje argentino. Sí, sí, un papelón más de Elizondo que, bueno, al menos lo que dejó tranquilo fue que le mostró al mundo los mismos papelones que hacía en el fútbol argentino todos los fines de semana, como para que vean lo malo que era, porque ni siquiera era corrupto Elizondo, simplemente era malo. Pero bueno, nada, me alegra que el resto del mundo haya podido ver lo malo que era Elizondo. Bueno, esto nos deja a España fuera y ya nos empieza a mostrar algo de lo que quería Aragonés, ¿no? Porque España, hasta que fue eliminada con Francia, era el equipo con mayor posesión de balón de toda la Copa. Uno puede pensar que es un dato completamente inútil en este momento o bastante obvio para hacer lo que es España. Bueno, para todo el mundo que conocía la España de 2004, de 2002, del 2000, del Mundial 98, donde ni siquiera pasó primera ronda, para todos nosotros era algo llamativo. Era una España que intentaba jugar otra cosa, era una España que intentaba tener un juego vistoso, era una España que intentaba cansar a sus rivales con el movimiento de pelota y de volverlos locos y de recuperar rápido el balón, ¿no? También. Unos dirían que es la marca de Guardiola. Bueno, si vos le preguntás a cualquier persona, sobre todo en Madrid, ¿no? Que Guardiola es medio mala palabra, te van a decir que quien trajo esto a la selección española fue Aragonés y que Guardiola supo explotarlo, supo decirle muchas gracias Lucho, esto me viene bárbaro a mí, y explotarlo en el Barcelona con posiblemente los mejores equipos de la historia también, que fue Sí. contemporáneo a la mejor selección de la historia de España. Hay una gran hipocresía del barcelonismo y del periodismo deportivo en general respecto de la escuela holandesa del Barcelona. Porque si uno se pone a analizar, puede haber un cierto parangón, un cierto paralelismo entre el juego que intentaba hacer el equipo de Cruyff y ese que después intentó hacer el equipo de Guardiola ya como entrenador. Recordemos, en aquel de Cruyff Guardiola era uno de los jugadores. Sí. Pero eso de la escuela holandesa, yo les quiero decir que principios de finales de los 90, principios de los 2000, Luis Van Gaal fue el técnico del Barcelona, ¿sí? Y que yo sepa, creo que es holandés también, ¿sí? Y me parece que no era la misma escuela holandesa de la que se jactan cuando hablan de Cruyff. Quizás es la misma escuela holandesa que le gusta a Bielsa, por ahí, ¿no? Que tiene un juego mucho más esquemático y no habla tanto de tener la pelota o no tenerla de esa manera. Entonces, a veces no hay que ser tan reduccionista en el fútbol. Por eso es interesante esta mirada que nos da Nacho, que en Argentina es absolutamente desconocida. Vos no vas a Sí, escuchar a sí. nadie en Argentina que te diga, no, la forma de Guardiola viene inspirada en lo que pasó con la selección de Aragonés. No hay una persona, no escuché a una persona en los últimos 15 años que me dijera algo parecido, ¿eh? De verdad lo digo. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante esta mirada porque no podemos decir que es descabellada, porque España empezó a ganar antes que Sí, Barcelona. sí. Sin No fue al duda, porque revés. O sea, y España empezó a mostrar este juego ya, como estamos diciendo nosotros, ¿no? En el Mundial de 2006. Mundial 2006, donde España tuvo una primera ronda brillante, ¿no? Después, obviamente, quedó fuera con Francia, lo que se sí, recuerda es sí, que quedó fuera en octavos de le final, pegó una y paliza a la, Ucrania, y me la paliza que acuerdo. le pega, claro, la paliza que le pega a Ucrania en el debut del Mundial es para ilusionar a todo el país. Después le gana bien a Túnez, le gana bien a Arabia Saudita, pero puede decir, bueno, sí, Túnez y Arabia. Bueno, sin ir más lejos, Arabia Saudita le ganó a Argentina en el 2022, así que ningún rival en el Mundial Sí, es, sí, es, sí. es fácil. Obviamente se te puede hacer fácil el partido, como le pasó a España justamente con Costa Rica en el último mundial, que le ganó 7-0, pero porque se le hizo fácil el partido. Después Costa Rica fue, le ganó a Japón, que Japón clasificó a octavos de final, y casi le gana a Alemania. Entonces, se Sí. te puede dar un partido que sea fácil, pero digamos, ningún partido en los papeles es fácil. Y España, que pasó el grupo con 9 puntos, hacía
no quiero ni pensar hacia cuánto no pasaba, si es que había pasado alguna vez con la selección española, y después se encuentra con una Francia que, bueno, tenía la experiencia de haber sido campeón del mundo y campeón de la Euro hace 8 y 6 años respectivamente, y que estaban jugando como su Sí. último mundial, su último torneo, A y ver, dijeron, bueno, sin sí, otra presión. y el partido se resuelve faltando menos de 10 minutos. O sea, el Totalmente, partido entre totalmente. Francia y España viene empatado hasta el minuto 81, 82, una cosa así. Bueno, no es que Francia le pegó un peludo de regalo y lo estuvo bailando todo el partido, no. Fue un partido No, 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 ni parejo hablar. en la fase, como decía Nacho, ¿no? En la fase donde pesa la experiencia, los franceses se terminaron quedando con los viejos caballos ganadores, con esa parte de muñeca que por ahí a este equipo español le faltó ese golpe de horno que a veces te falta. A ver, ayer escuchaba una entrevista muy interesante a Cristiano Doni, aquel jugador del Atalanta, donde decía, yo le agradezco a Trapattoni toda la vida por haberme llevado al Mundial 2002, donde yo no tenía nada que hacer al lado de todas estrellas, ¿sí? Y si nosotros teníamos mejor equipo que el que ganó en el 2006, ¿sí? Arrancamos bien, tambaleamos contra Croacia, después nos terminó echando el arbitraje. Dice, pero yo estoy seguro que éramos campeones. A ver, vos sabés que a mí ese tipo de frases son de cotillón. Sí, sí, Nadie sí. sabe. A ver, nadie sabe si es campeón. Ahora, tampoco a nadie le puede decir, mira, lo que está diciendo es una pavada, porque cuando vos agarrás la máxima figura del fútbol mundial y ves el plantel que tenía Italia en ese momento, y para ilusionarte te daba. Esta España del 2006, para ilusionarse, recontra daba. Sí, sí, sí. Tenía la misma base del equipo del 2008, bueno, más un señor como Raúl, ¿no? Que me parece que nadie podía decir en ese momento, no lo quiero. Nadie. No, no, salvo de quién estamos hablando, ¿no? Que es Luis Aragonés, que, bueno, finalmente Luis Aragonés es quien termina echando a Raúl de la selección. Lo que se dice, obviamente públicamente nunca lo dijo, pero lo que se comenta es que él lo consideraba un tipo que restaba más de lo que sumaba en la selección por ser muy individualista. Dentro del campo de juego, ¿no? Como compañero siempre lo han enaltecido tanto otros compañeros como otros entrenadores de ser un gran compañero, pero que dentro del campo era jugar para él y que Aragonés sentía que esta España no tenía que jugar para Raúl, sino que tenía que jugar para España y que no tenía que jugar para un jugador. Entonces sintió que lo más fácil era correrlo a un Raúl que, recordemos, tenía 29 años. Un Raúl que no estamos hablando de un tipo de 34 años que es un poco más fácil de correr, estamos hablando del 9 del Real Madrid que jugaba en el Real Madrid hacía 12, 13 años como titular, que era el máximo goleador en la historia del Real Madrid hasta que llegó un tal Cristiano Ronaldo, Sí, sí. pero que era A ver, eh, y el 9 pienso, de los Nacho, Galácticos. Le habían traído cuanto galáctico había, le habían traído a Ronaldo, a Owen, le traían a Beckham, le traían a Zidane, le traían a Figo, lo que le traían, el tipo seguía siendo el 9 titular del Real Madrid. Eh, pienso y lo miro acá con los números porque lo vine a buscar adrede. Hasta la temporada 2009-2010, que es la temporada baja de él, ¿sí? Inclusive la temporada 2008-2009 hace 24 goles en 47 partidos. claro, Es sí, un gol cada dos partidos. una animalada, pero mantiene ese promedio y el tipo ya era un tipo grande. A ver, y ya estaba corrido de la selección hace un par de años largo. Bueno, claramente no era por una cuestión numérica, ni era por una cuestión de que no rindiera en la selección o en su equipo, sino que, como dice Nacho, había algo interno que hacía que, bueno, conmigo este tipo no juega más y bueno, tomó esa decisión. Yo me acuerdo también que, haciendo un spoiler grande, eh, Aragonés había decidido que, que de la selección después de la Euro 2008 Sí, y bueno, lo intentaron convencer todo el tiempo y el tipo dijo, yo me voy, después termina como termina, me voy. Era una cosa, viste, a ver, lo veía, era como ver un tío cabrón que decís, a este no lo mueve nadie. Bueno, claramente era un tipo que montaba posición y bueno, no lo podías correr más de ahí, claramente era su forma de conducir, ¿no? sí, 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 ni hablar. Además, él había pagado un precio muy caro por sacar. Vos imagínate con lo que dijiste de la prensa madrileña, sacar al ídolo del Madrid, al No, ídolo español claro. del Madrid. Se puso a la prensa en contra completamente y a mucha gente también, ¿no? Hay gente obviamente que no, hay gente que lo bancaba, ponga quien ponga, pero otra gente que decía, este tipo tal loco, o sea, queda fuera en la octava final del Mundial y al 9 capitán y figura del equipo, el mejor español tal vez que ha pisado este mundo, lo saca. Algo ilógico, ¿no? O sea, si vos estás hablando de un proyecto y tu mejor jugador lo sacas, suena medio raro, ¿no? Suena bastante. Entonces la prensa le empezó a pegar, obviamente, además, eh,
Bueno, mencionábamos, ¿no? Justo lo que yo mencionaba de las dos derrotas al iniciar la eliminatoria fue para la Eurocopa 2008, perdón, no fue para el Mundial 2006, fue para la Euro 2008. O sea, imagínate arrancarle encima la eliminatoria con 3 puntos en 3 partidos, porque perdiste 2 partidos visitantes las primeras 3 fechas, siendo España, está bien, clasifican los primeros dos, pero te complica de entrada un poquito eso. Entonces la prensa le pegaba bastante duro a Aragonés, pero un Aragonés que no traicionaba su estilo, que quería seguir haciendo el tiki-taka, que encontró también en el Niño Torres un reemplazante ideal para lo que era Raúl, un Niño Torres que él había tenido en el Atlético de Madrid, justamente mencionamos, ¿no? Que Aragonés ascendió con el Atlético de Madrid en 2002, bueno, el Niño Torres ahí tenía 18 años, así que bien que lo conocía Luis Aragonés al Niño Torres y sabía lo que le podía dar, un Niño Torres que también venía en una racha goleadora terrible, y también encontró en Dani Guisa, un jugador tal vez con poco nombre, pero que tuvo 2 temporadas consecutivas, si no me equivoco, una en el Getafe y otra en el Mallorca, de números goleadores abismales, que fue el goleador de la liga por encima de Raúl en una de esas 2 competiciones, creo que fue la de Mallorca. Y encontró en Dani Guisa también otro delantero importante, también encontró en Marco Sena el termómetro, ¿no? El balance de ese equipo. Para mí, esa es una de las claves y sobre Sí, todo lo marco siempre como una de las diferencias máximas entre esta selección y las que vinieron. Me parece que eh, el equilibrio de Marco Sena, España no lo volvió a tener de esa manera, con esa característica, y me parece que terminó siendo una de las banderas que diferenció esta selección de las otras dos, y según mi humilde parecer, esta para mí fue la mejor de las tres. Fue la sí, mejor, sí, sí, fue sí. mejor que la del Mundial, que yo la pongo en el tercer lugar, y fue mejor que la de la Euro 2012, que termina con todos los cohetes en una final aplastando a Italia, pero que no ha hecho una Euro tan brillante como sí es esta Euro 2008, donde España tiene un recorrido, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Que es para sacarse el sombrero.